Aquel que tenga Biblia me acompañe al Salmo 19, versículos 7 y 8, ya que los cultos hay que celebrarlos, si se puede, con la Biblia en la mano, ¿vale? Porque un guerrero nunca va a la batalla sin la espada. Dice así la palabra del Señor, Salmos 19, 7 al 8, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Vemos, hermanos, en el primer verso donde dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Voy a hablar, hermanos, acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia. Lo que tanto oímos a diario, lo que tanto leemos, escuchamos y meditamos. ¿Por qué, hermanos, la Biblia es tan importante? Podría citar bastante información y versículos hablando acerca del valor que tiene escrituralmente y la riqueza que tiene la palabra, tanto en la historia, en la ciencia, en los descubrimientos, pero hoy no es el día. Hoy quiero aplicarlo aplicativamente a nuestro corazón y tocar unos cuantos puntos acerca de la importancia de la palabra. Número 1, la palabra ha sido diseñada para hacerte nacer de nuevo. La palabra es el que hace nacer de nuevo al hombre perdido. La Biblia dice: por cuanto estabais muertos en vuestros delitos y pecados, vivisteis. Vamos, hermanos, a ver la palabra en la Biblia acerca de lo que dice del poder que tiene para transformar a una persona y hacerle nacer de nuevo de muerte a vida, de tinieblas a luz y de condenación a salvación. Dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, es decir, nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad, atención, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El propósito primero que tiene la palabra es hacerte nacer de nuevo. La palabra ha sido diseñada para hacerte nacer de nuevo. Porque sin la Biblia no habría absolutamente nada de evangelio. Todo lo que sabemos del evangelio es gracias a la escritura, a la palabra de nuestro Dios. Sin ella no habría nada, hermanos. Y tú me puedes decir a mí, Benjamín, ¿cómo es que la Biblia, habiendo personas tan distintas y la Biblia trayendo el mismo mensaje, puede tratar con cada persona tan distinta y hacerles nacer de nuevo, tanto al hombre que es moral, que es formal, que parece ser bueno aunque en verdad nadie es bueno, como aquel villano pecador que todo el mundo no quiere estar con él? Aunque el hombre es distinto, la Biblia no varía. La Biblia es inmutable. Los 66 libros se complementan, se unifican, nunca se contradicen. Y aunque la gente es distinta y la Biblia única, aunque solamente un único mensaje, ese mensaje es tan actual y tiene tanta capacidad de transformación que transforma a todos por igual, aunque sean distintos. Miren, la Biblia, hermanos, a lo largo de la palabra, la Biblia habla el Espíritu Santo acerca de ella y la pone en varios símbolos de comparación. Por ejemplo,
En 1 de Pedro capítulo 2:2 aparece como leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. La leche es la palabra de Dios. En el Salmo 119:103 se compara como la miel. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En Jeremías 23:29 aparece como fuego. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? En el Salmo 119:105 aparece como lámpara. Y dice: lámparas en mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En Jeremías 23:29 aparece como martillo. Dice la Biblia: ¿no es mi lámpara como fuego, dice Jehová? Y como martillo que quebranta la piedra es la palabra de Jehová. Efesios 6:17 aparece como espada. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tú me puedes decir, Benjamín, ¿cómo la Biblia puede ser leche, miel, fuego, lámpara, martillo, espada? Y muchos versos podríamos hablar acerca de los simbolismos que tiene la palabra. Si es fuego, no puede ser leche. Si es martillo, no puede ser espada. Bueno, hermanos, la Biblia es todo lo que tú necesitas, porque todos los corazones no son iguales, ni todas las necesidades son iguales, y no todas las mentes tienen la misma capacidad. Por eso, al que está frío, la Biblia es fuego. Al que está en oscuridad, la Biblia es lámpara. Al que su corazón está duro como una piedra, la Biblia es como martillo que quebranta. Sí, hermanos, la Biblia es todo lo que necesita el hombre. Por eso, aunque el hombre sea distinto y la Biblia no cambie, la Biblia tiene el poder para transformar y hacer nacer de nuevo para aquellas personas, por muy distintas que sean. Por eso, cuando se acercaba a Jairo, que era un hombre que políticamente y religiosamente era un hombre bien visto, de ejemplo y de altura, a él se le transformó la palabra de Jesús. Pero sin embargo también se acercó, hermanos, una mujer con una enfermedad que no tenía que ser sanada, sino que era impía por la enfermedad que tenía, y sin embargo el mensaje del Señor la sanó. Porque ante la Biblia, hermanos, todos, y cuando digo todos, somos pecadores, y la Biblia tendrá la capacidad de hacerte transformarte de una manera o de otra. Primer punto, la palabra ha sido diseñada para hacerte nacer de nuevo. No importa cuánta oscuridad estás viviendo en tu vida, ni en la profundidad del pecado que te encuentres, ni en las tinieblas que te hayan abrazado en la noche. No importa la oscuridad que haya en tu vida. El Dios de Génesis 1, que separó la luz y las tinieblas, por el poder y la autoridad de su palabra, se encuentra aquí para separar la luz de las tinieblas. Sí, para separar el pecado de la santidad. Sí, para separar tu vicio de tu Dios. Yo tengo en esta tarde que decirte, el poder de la palabra tiene un poder tan transformador que transforma a todas las generaciones, personas de todas tribus, lenguas y nación que se acercan a ellas con un corazón sincero y arrepentido. La palabra te cambia, te cala, te transforma, la palabra te renueva, la palabra te resucita el espíritu para que tengas una comunión con tu Padre Celestial. Por eso la palabra ha sido diseñada para hacerte nacer de nuevo. ¡Ah, vaya! Para salvarte, para convertirte, para que dejes de ser un pecador y seas un hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y segundo punto, la palabra ha sido diseñada para practicarla. Después que la palabra, cuando te se ha predicado y te ha hecho nacer de nuevo porque tú te has arrepentido, tiene un segundo propósito, y es que la practiques. No es para que digamos amén por entretenimiento ni emoción. Es para decir amén para practicarla.
Miren, hermanos, dice en el Salmo 119, verso 9, con que él limpiará al joven su camino, atención, con guardar tu palabra, es decir, con practicar tu palabra, con poner por obra tu palabra. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquel que oye la palabra y no la pone por práctica se engaña a sí mismo, porque dice amén a una palabra de santidad, dice amén a una palabra de oración, dice amén a una palabra de que hay que estudiar, y como no la pone por práctica al decir amén, se engaña a sí mismo. Miren, hermanos, si alguien predicaba bien en la historia y en su sencillez fue el predicador mejor de todos los tiempos, ese fue Jesús. La profundidad de Jesús para predicar era tal que con un simple ejemplo de una semilla de mostaza todos se quedaban boquiabiertos. Miren si predicaba el Señor, que hasta los niños no se iban y no querían dejar de escucharle. Durante 3 días predicando la palabra, hermanos, y nadie se movía. Y hay una mujer que se emocionó por la palabra, porque, hermanos, la palabra causa emoción y gozo, y eso no es malo. Lo malo es emocionarte y luego no practicarla. Porque el Evangelio no es una emoción, pero es emocionante y tienes que vivirlo. Dice que esta mujer, impulsada por este mensaje, se levantó, irrumpió al Señor mientras predicaba y le dijo: bendito los senos que mamaste. Se emocionó, hermanos. La sangre colérica de un mensaje en una convención le emocionó tanto que irrumpió a Cristo predicando. Pero el Señor, con un temple que solamente lo tenía él, le dijo: más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra y la guardan y la ponen por práctica. La Biblia dice, hermanos, en 1 de Samuel, que traen el arca de Jehová a la guerra. Atención. Y cuando traen el arca de Jehová a la guerra, dice la Biblia, que pegaron un grito de tanta emoción y gozo al ver que el arca estaba con ellos, que dice la Biblia, lo dice literal, dice: la tierra tembló. Tremendo, hermanos. De tal manera que los filisteos se asustaron y dijeron: ciertamente el Dios de los hebreos ha venido con ellos, porque han gritado y la tierra ha temblado. Pero yo pregunto, se emocionaron por traer el arca, pero no pusieron por obra las reglas que tenía el arca de Jehová. Se emocionaron por ver el arca traída, pero no practicaron las leyes que habían acerca del arca. ¿Saben por qué? Número 1, el arca de Jehová no era un amuleto para la guerra, para traer buena suerte. El arca de Jehová tenía que estar en el tabernáculo, para cuando el Señor mandase en la fiesta del Yom Kippur entrara y haría el sacrificio, para que una vez más el pueblo recibiría bendición y salvación. No era un amuleto para la guerra. Y número 2, los sacerdotes que tenían que traer el arca tenían que ser santos, fieles y con ejemplo. Y sin embargo vemos que los hijos de Eli eran pecadores, de tal manera que pecaban tanto ante los ojos del Señor que el pueblo los aborrecía. Y yo pregunto, se emocionaron por ver el arca de Jehová traída, pero no practicaron la ley del arca de Jehová. El pueblo no tenía que haberse emocionado, tenía que haber llorado y haber dicho: pero ¿por qué habéis traído el arca? Ya está la aplicación para nuestras vidas. A veces nos emocionamos por cosas que tendríamos que llorar. A veces nos emocionamos en un buen mensaje, en vez de llorar porque no lo estamos practicando.
A veces gritamos un grito de guerra, que más que un grito parece un rugido de leones. Y la tierra tiembla. Pero más bien tendríamos que llorar a veces porque en mi vida no se practica esa palabra. El sembrador, hermanos, sembró en diferentes tierras. Y cuando sembró en una, dice la Biblia, atención, que creció, y cuando creció entre espinos, el espino le ahogó. Y le dice, estos son, atención, los que reciben la palabra con gozo, pero después los afanes de la vida ahogan esa semilla. Hermanos, la semilla del evangelio, esa tierra, la recibió con gozo. Pero más tarde, al no practicar esa palabra, los afanes de la vida, los avatares, el día a día, los pecados, las circunstancias, ahogó esa semilla. Miren, hermanos, una cosa que me pasó. Una vez fui un poco más tarde de lo acostumbrado al mercado porque el reloj sonó, pero no me despertó. Y diciéndoselo a un hermano que estaba por allí, me pregunta, ¿cómo has venido tan tarde? Y le digo, es que resulta que ha sonado, atención, ha sonado la alarma, pero no me he despertado. Y me dijo este hermano, que créanse que el Señor me habló. Me dijo, ¿sabes por qué es? Porque te has acostumbrado a la melodía. Cambia la melodía para despertarte. Lo que me pudo hablar el Señor en esa conversación. Nos hemos acostumbrado tantos, hermanos, a la melodía. Me he acostumbrado tanto a escuchar la melodía que ya apenas me despierte y produce cambio en mi conciencia y en mi alma. Nos hemos acostumbrado tanto a escuchar el mensaje diario, el que el Señor está contigo, que Él es tu ayudador y que Él es tu Padre Celestial. O cambia, o sé transformado. Que nos hemos acostumbrado tanto al sonido, hermanos, que quizá ya no produzca en nosotros despertarnos, porque la palabra ha sido diseñada para que la practiques. Cuando te hacen hacer, ella quiere hacerte que la practiques. ¿Sabes por qué, hermano? Y el punto número 3 es que cuando la palabra te ha hecho nacer y la practicas, es que creces. Cuando tú practicas la palabra crea en ti crecimiento. Crea en ti crecimiento. Vamos al verso que hemos leído. Y miren lo que produce en este salmista la palabra. Dice el verso: el testimonio de Jehová es fiel, atención, que hace sabio al sencillo. El sabio, el sencillo ya no es sencillo, ahora agarra sabiduría. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Os habéis dado de cuenta? La palabra practicada a este salmista le produjo sabiduría, le produjo alegría y gozo en el corazón y le produjo alumbrar sus ojos, es decir, visión espiritual. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual acerca de la palabra, dice, no adulterada, atención, para que por ella crezcáis para salvación. No que crezcáis para ser salvo, sino crezcáis porque ya sois salvos. Porque cuando la palabra te ha hecho nacer y tú te dispones a practicarla, esa palabra que practicas mediante la gracia y el poder del Espíritu Santo, ya que no es en tus fuerzas, te hace crecer. ¿Y en qué te hace crecer la palabra? Dice en el Salmo 1, dice, atención, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Atención, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya le dice el resultado. Como el salmista medita en la ley de Jehová, y es su delicia, y medita de día y de noche, ¿cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. Aquel que practica la palabra, el Salmo 1 le promete. Primero, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Significa frescura espiritualmente. Número 2, que da su fruto a su tiempo. Significa crecimiento, fruto de Dios. Número 3, su hoja no cae. Significa estabilidad. Y número 4, todo lo que hace prosperará. Significa prosperidad espiritual dentro del aval de Dios. Oh, hermanos, cuánta bendición trae el practicar la palabra. La Biblia dice, Mateo 7, dice que había, hermanos, hablando acerca de la importancia de practicar la palabra y ponerla por obra, pone una parábola el Señor, dice, un hombre edificó su casa sobre la arena, y otro la edificó sobre la piedra, sobre la roca. Se levantó una gran tormenta, azota la tormenta las dos casas, dice la Biblia, y fue grande su ruina, la que edificó sobre la arena, pero la que edificó sobre la roca, dice que permaneció. Dice, ¿a quién compararé aquel que pone por obra la palabra? El insensato es el que oye la palabra, pero no la pone por práctica. ¿Qué pasa? Que se levanta una tormenta y lo arruina. Pero aquel prudente que pone por práctica la palabra, viene el problema, viene la tormenta, viene el pecado, pero no lo arruina, porque está encimentado en la roca, en la palabra de nuestro Dios. En el Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. ¿Qué verso, hermanos? Ordena mis pasos ¿con qué? Con tu palabra, y ninguna iniquidad, ningún pecado se enseñoreará de mí. No dice que no vas a pecar, sino que ningún pecado te va a esclavizar, que es muy distinto. Porque aquel que practica la palabra puede pecar, pero ya ningún pecado le va a subyugar y esclavizar. Salmos 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quien guarda los dichos del Señor, la palabra de Dios, y la pone en práctica, ningún pecado lo esclavizará, porque en él hay crecimiento espiritual, hay poder en Cristo, hay fruto de Dios en él, y es como un árbol plantado, firme, estable y vigoroso. Miren, hermanos, cómo que habla acerca del pan el Padre Nuestro. Quiero poner una aplicación y un sentido espiritual para sacar una verdad. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Primeramente, ¿qué es el pan? Y el resultado de comer ese pan diario es que puedes perdonar a los deudores, a los que te han ofendido. No queramos, hermanos, perdonar en nuestro corazón a personas, a deudores, a circunstancias, a vicios, a pecados. No queramos vencer a las deudas si no comemos el pan de cada día. El pan que tú practicas te dará fuerzas para vencer a la tentación y te dará crecimiento. El pan de Dios, que es la palabra, te hará enfrentarte a todo y por todo. Los que no viven en oración,
Los que no viven comiendo la palabra, los que no practican la palabra, viene la circunstancia y retroceden. Viene el enemigo, les tienta y caen, pero aquellos que oran, aquellos que viven en la palabra del Señor, el diablo podrá tentarles y ellos no ofrecer. Hermanos, el gigante Goliat, casi 3 metros de altura. Qué distintos fueron entre David y el ejército en el mismo reto. Era el mismo reto para todos. Atención. Pero David tenía algo distinto que los otros no tenían. Tenía 2 cosas. Número 1, la unción del Espíritu Santo, que se había encontrado con él en la intimidad y después Samuel le ungió. Y número 2, tenía pan para repartir a sus hermanos. El mismo reto, el mismo problema y el mismo gigante. Pero unos tienen temor, unos tienen miedo, y sin embargo otro tiene unción y pan para repartir a sus hermanos. Aquellos que tienen la unción de la oración, aquellos que tienen el pan de la palabra, serán distintos para poder enfrentarse al mismo gigante. Puede que se levante el gigante llamado Goliat y quiera vencerte, pero como tú tienes fruto de Dios, podrás enfrentarte a él. Por eso hoy tengo una palabra de parte de Dios. Si el gigante te ha vencido, examina tu vida espiritual. Si has caído en tentaciones, examina tu vida espiritual. La palabra no ha sido diseñada para entretenerte, ni para que te la enseñemos otros, que es bueno que te la enseñemos. La palabra ha sido diseñada para que tú la leas, la comas, para que ores y leas la palabra. Abaso Anaya. Hermanos, la palabra ha costado mucho para que no la leamos. Si nunca te has leído la Biblia a lo largo de estos años, empieza a leerla. La única manera de conocer a Dios es leer la Biblia. Si no, harás un Dios a tu forma y bajo las experiencias que has tenido. ¿Por qué se creen que hay personas y creyentes que retroceden? Porque no se han cimentado en la palabra del Señor. Pero aquel que se encimienta en la palabra, aquel que medita en la palabra, que memoriza la palabra, que lee la palabra, que come la palabra, que escucha la palabra y vive en oración, dice la palabra del Señor que para tales, dice en Pedro, no caerán jamás. Podrán caer, pero ninguna caída le va a hacer vivir postrado. Podrán pecar, pero ese pecado no les va a hacer retroceder en la fe. Come la palabra, vive en la palabra. Hombres han muerto para que usted y yo leeríamos la palabra. La palabra del Señor es espada para herir tu alma, porque Él produce la herida y después trae sanidad. La palabra es como fuego que calienta el corazón más frío. La palabra del Señor es martillo que quebranta el corazón más duro. La palabra es como agua que refresca el alma del sediento. La palabra es pan que da saciedad a aquel que tiene hambre. Come la palabra. Si tienes la Biblia a tu lado, mírala por un momento. ¿Quieres ver qué regalo te ha dado Dios? Lo tienes delante de ti. Y un regalo no se menosprecia. Un regalo no se menosprecia, un regalo se recibe con amor, se aprovecha. ¡Oh! Es la carta de Dios para ti. Léela, cómela, estúdiala, memorízala. La palabra no es para los siervos. La palabra no es para los maestros que dan estudios. La palabra es para ti y para mí, todos los creyentes e hijos de Dios. Concluyo. Si lees la Biblia conocerás a Dios. Y si oras, experimentarás lo que la Biblia dice. Somos un pueblo que ora más que lee.
Y por eso tantas interrogativas que hay en tu alma y tantas dudas. Pero si no lees la Biblia, hoy haz un stop y di, voy a leer la palabra. Empieza por los evangelios y léela, cómela. Por favor, guarda la palabra y ponla en práctica. Antes de dormir, antes de que pase este día, encuéntrate un rato con la carta del enamorado Jesús, que te ama y que te quiere, y que te ha dejado esta carta de amor para decirte, yo te amo. ¿Quieres que te diga Dios te ama? No esperes en un profeta, que es bueno que Dios te lo diga a través de un hermano o una hermana. Yo no quito el poder a los dones. ¿Quieres que Dios te diga te ama? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te levante por una palabra, Ramar? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te diga que está contigo? Lee la Biblia. ¿Quieres recibir corrección? Lee la Biblia. ¿Quieres recibir exhortación? Lee la Biblia. ¿Quieres estudiar algo? Lee la Biblia. Si en la Biblia no hay nada, lee la palabra de Dios. ¡Aleluya! Un abrazo para todos, espero de todo corazón que desde hoy empezamos a leer la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Un abrazo en Cristo, que el Señor os bendiga.